Buenos días. Buenos días. 28 de febrero. Se fueron 2 meses. Estamos en marzo, ya en el 3. Fueron 2 meses. El país en discurso, ¿verdad? Ayer fue el tema. La prensa de hoy tiene 3/4 partes de su página dedicada a la narración o al análisis de las cosas que dijo el presidente ayer. Un largo discurso sobre las 3 horas. Es una tradición democrática, lo de ley, lo de constitución es entregar los libracos, como decía Dan la pasada semana aquí, las memorias, que como se llama oficialmente. El presidente está obligado a llevar la ejecución presupuestaria al Congreso a la apertura de la primera legislatura del año para que libere de la ejecución del gobierno central y como jefe de Estado en el año que concluyó, el año anterior. Ya lo del discurso es una tradición de la democracia, como pasa en muchas democracias en el mundo, y a veces no democracia también. Hay fechas especiales en las cuales los presidentes dirigen alocuciones a la población, a su pueblo, como líder de la nación, para darle su visión de las cosas. Yo me imagino que ese es el discurso, el equivalente al discurso del Estado de la Unión. Claro, y al que Putin dedicó en estos días también. Xi Jinping lo hace también el Congreso chino, para decirle que son democracias y no democracias. Eso es algo que es tradicional en los liderazgos. Como es normal, como se espera, ¿verdad? Fundamentalmente, es un discurso en el que básicamente el tono tiene que ser optimista. Los presidentes van a esos espacios a presentar no solamente una rendición de cuentas, como estrictamente se quiere plantear, por eso hago la salvedad. La rendición de cuentas son los libros, los números, el discurso es tradición. Él no está obligado ahí a rendir cuenta de cada peso que gastó en un discurso. Eso no, quien lo enfoca así, lo enfoca equivocadamente. El presidente está allí dando una visión de su gobierno y del Estado de la nación de alguna forma. Y debe ser una visión optimista, debe presentarle a su pueblo, a la población, a la sociedad, que él le corresponde dirigir una visión que vamos bien. Porque si no, dígame usted, si el líder dice que esto está jodido, ¿qué hace uno? Pues entonces, lo lógico es eso. Entonces, lo primero es, el presidente cumplió a cabalidad ese papel, una visión optimista sobre lo que entiende es el estado del país, la situación que vive la República Dominicana. Él tocó cualquier cantidad de áreas. Cuando se le plantea un segundo aspecto general del discurso, es evidentemente un discurso muy electoral, donde incluso concluye con lo que parecería uno de los puntos, o de los eslogans, pero no quiero decir eslogan, porque uno no sabe todavía, ¿verdad? Pero de los puntos a repetir en un proceso de reelección, que esto es cambio. Ya presentando obras, presentando realidades y tratando de mantener, a pesar de que es continuidad, el cambio, que es algo de lo cual el presidente, imagino que estratégicamente, desde el punto de vista electoral, intentará mantener para no darle ese espacio a la oposición, que sería, digamos, el espacio natural del término cambio. Un discurso muy reeleccionista, muy electoral más bien, que estuvo matizado, y aquí voy al aspecto, digamos, del ambiente, por manifestaciones de todo el entorno. Al presidente le tenían preparado un recorrido desde la Sarasota con Lincoln hasta el Congreso Nacional, donde iban a presentarse, y estaban presentándose allí manifestantes a cada lado de la avenida, con banderas, afiches, letreros, camisetas, pidiéndole 4 años más, de diferentes movimientos espontáneos, ¿verdad? La gente no vio la comilla que marqué con los dedos, porque la espontaneidad allí no se presenta. Eso se vio un poco manchado por Botello, de lo cual hablaremos más adelante, y su imprudencia, y yo pienso que habrá tiempo para esos puntos, pero Botello ayer se pasó varias cuadras y ese movimiento del 30%, porque ya hay aspectos solemnes que usted no debe intentar manchar. Se generaron unas situaciones que fueron muy lamentables y que obligaron al presidente incluso a cambiar de ruta. Él le vio eventualmente en la avenida Sarasota hacer un giro en U cuando venía hacia la Winston Churchill y devolverse para tomar la Abraham Lincoln nuevamente y entonces ya entrar por la zona de la feria, pero por la Abraham Lincoln, para evitar ese lugar
donde era José Contreras con Winston Churchill, más o menos donde estaban los líderes. Tuvo que bajar por Correy Cidrón y meterse por ahí atrás. El caso es que ya llegado al Congreso, ¿verdad?, se dieron los protocolos del lugar y el presidente entonces, luego de que Eduardo Estrella diera el discurso de él, también muy reeleccionista, vale la pena decirlo, incluso diciendo en un momento al finalizar, era el primer periodo, la tercera rendición de cuentas del primer periodo del presidente Abinader, o sea, ya hablando de que habrá un segundo. Sí. Luego le tocó al presidente y los aspectos, ya voy a los aspectos puntuales, desde el punto de vista general, ¿verdad?, que más el presidente enfatizó, y así lo señalan los análisis más primarios que trae la prensa, se centró mucho en resaltar los logros económicos, que es sin duda la principal muestra que puede ofrecer el presidente, no solamente los logros macroeconómicos puntuales, sino todo el discurso estuvo, aun cuando tocaba aspectos de diferente naturaleza, desde la producción agropecuaria, la energía eléctrica, el turismo, muchos otros aspectos también lo bordeó con una mirada económica. Sin duda creo que ahí hay un consenso incluso en la oposición que puede criticar aspectos de la inflación, pero elementos como la estabilidad macroeconómica, el crecimiento de la economía y cómo el país se ha mantenido a flote en momentos de crisis global y post-pandemia, creo que es algo que se reconoce aún a regañadientes los sectores de la oposición. Dentro de eso se mencionaba el turismo, el presidente le dedicó un espacio importante a los logros alcanzados en materia turística, pero también a los nuevos desarrollos. En varias oportunidades se refirió a lo que va a pasar en el sur, arrancando aplausos de todas las bancadas, incluyendo parte de las bancadas de oposición. El aspecto energético, cabe resaltar que el presidente le dio mucho brillo a Punta Catalina, hablando de la eficiencia de la planta, un reconocimiento implícito, ¿verdad? Eficiente. Un reconocimiento implícito al pasado gobierno, porque sí, esa es una obra fundamentalmente que se realizó y se llevó a punto final por la determinación del presidente Medina de hacerlo. Contra toda oposición, incluyendo la del propio PRM, que se opuso todo el tiempo a la construcción de esa planta. Otra de las partes que más resalta la prensa y que también llevó muchos aplausos en la asamblea, en el salón de la asamblea, como era de esperarse, fue lo relativo a Haití. El presidente ahí embarcó varios puntos, desde el muro fronterizo, la seguridad, la defensa, ¿verdad? Sí. Dio mucho bombo a la parte de defensa, lo que ha invertido en equipamiento militar, y ciertamente yo, que no sé si algunos de mis compañeros lo hicieron, ustedes en su casa, pero yo vi parte del desfile de ayer en televisión y la verdad es que tenía muchos años que no lo veía, pero fue interesante ver bonito, sí, el despliegue de equipamiento y de armas, barcos, aviones, helicópteros que tienen las Fuerzas Armadas, blindados. La verdad es que se vio bastante bien equipada nuestra defensa. El presidente recorrió toda esta parte y en relativo a la posición de República Dominicana hacia Haití, llamó a un gran pacto nacional, reiterando que no habrá ni puede haber solución dominicana a la crisis haitiana, que eso tiene que ser un aspecto que aborden los haitianos y los países responsables en gran medida de esta crisis, o los que más responsabilidad y poder económico tienen para abordar una posible solución. Arrancó aplausos de todo el mundo en ese momento, aprovechó el momento para llamar todo al liderazgo nacional a un gran pacto que no tiene que ser público, decía, puede ser, no tiene que ser un acto, puede ser algo que simplemente ya comunicación y que se sienta el consenso más amplio sobre las políticas hacia Haití. Creo que ese llamado... Es la segunda vez que lo hace. Es la segunda vez que lo hace y creo que es correcto el llamado, creo que lo enaltece a él como líder. Simplemente entiendo que luego del llamado no vaya la comparación, porque entonces hay desluces. Si inmediatamente después del llamado dice, bueno, pero critican, pero aquí hemos deportado tanto y aquí ya deportaron tanto. O sea, tú vuelves y haces, eso pudo ahorrárselo, porque si haces el llamado, o haces la comparación antes del llamado, o después del llamado no coloques el tema, porque entonces eso sí me pareció a mí ahí que
que no fue lo más adecuado el momento, por que usted está llamando liderazgo nacional, no debe continuar con el elemento político de su discurso. Pero en sentido general, reitero, y habrá tiempo para otros aspectos, por ejemplo, la parte de las comparaciones que hacía con diferentes años, 2019, algunos 2011, y las lecturas que alguna gente le da sobre eso también, sobre la posibilidad de haber elegido un posible adversario. Yo no creo que fuera así. Yo creo que el presidente Abinader eligió cómo y cuándo le interesaba comparar. Habían cosas que él comparaba con el 19, otras con el 11, porque evidentemente con el 19 salía perdiendo. Sí, por ejemplo, yo le calculé, él hablaba del pollo index. Sí. Yo le calculé el pollo index al 2019 y perdía. Se compraban 45 libras de pollo más. Ok. O sea, con el salario promedio mínimo y el precio del pollo en ese momento, que fue el cálculo que él hizo, él lo comparó con el 11, pero con el 2019 perdía. Entonces, ahí hay cosas que tú entiendes, él lo hizo inteligentemente, eligió en qué escenario comparar su gestión con diferentes aspectos. Así que en sentido general creo que fue un discurso bueno, no debe esperarse algo diferente, como no debe esperarse algo diferente de la oposición, que lo critique todo. Sí, cada quien juega su rol. A mí me gustó mucho esa parte donde el presidente enfocaba y lo subrayó en varias partes del discurso, que el país no es el mismo hoy que el que le encontró cuando llegó al poder. Y enfatizaba los cambios. Estamos cambiando. No es el gobierno más eficaz, no es el gobierno mejor, pero estamos cambiando, hemos avanzado. Y ahí mencionó, en uno de esos incidentales, mencionó 3 instituciones, me llamó la atención una de ellas. Mencionó al Banco de Reserva como un modelo de eficiencia de trabajo. Refidonza, que yo no sabía que era tan eficiente. Tampoco. Y mencionó a Catalina, ahí fue que mencionó a Catalina, la más eficiente de la planta. Me sorprendió el dato de Refidonza, que de $2 millones, dijo el presidente, pasó a ganar 60. Sí, sí, sí. Bueno, yo saludo por allá los muchachos. Jóvenes, buenos días, buenos días. Buenos días. Buen día, compañero. Gustavo. Nosotros estamos aquí, escuchando esas ponderaciones de los compañeros. Exacto. No lo iba a hacer, pero quería ponderar sus saludos. Estoy esperando sus ponderaciones para nosotros hacer las nuestras. Exacto, pero valía el saludo, ¿verdad? Muy agradecido, gracias. Bien. Ahorita cuando enfocaron solamente de Gustavo. No, estábamos aquí. No, él estaba aquí, se fue a... Sí, Dele para allá. Estaba en el maquillaje. Dele para allá. Buscando un cafecito con manotas, que lo ascendieron ayer. Aquí nos llega el café temprano, ¿te oí? ¿Y dónde está el café? Ay, Pídalo ahí, miren. Mírenlo aquí, él aquí. No, está bien, nos ganaron, no hay problema. No hay problema. Madrugaron con el café. Mira, para mí uno de los mejores días que ha tenido el gobierno del presidente Abinader, pasando balance, fue el día de ayer, por el resultado de su discurso. Un discurso que tuvo una connotación, en primer lugar hizo rendir cuentas, porque el tono de su discurso fue enérgico. Mostró una seguridad increíble, haciendo las pausas, las inflexiones, mostrándose con dominio del escenario. Tú te das cuenta en los discursos, eso fue trabajado por él, porque a los presidentes, como es natural, tiene un equipo que le prepara las piezas oratorias y ellos las trabajan. Aquí se ve que fue una orfebrería que contó con mayor participación de su capítulo, de su persona, sabía lo que quería decir. Y ayer en la mañana aquí presentamos un video de lo que él había dicho el día anterior, en una de las visitas, que dijo, les voy a hablar con números para que comparen. Óigame, lo hizo así, y presentando números los números son irrefutables desde el punto de vista de que tú los puedes ver de dónde salen, y algunos avalados por organismos internacionales. Inició como debe de ser con el tren económico, con la ruta económica, que evidentemente eso viene cosechándose desde hace mucho tiempo con punto de vista de progreso y de ser dominicana, República Dominicana un referente.
entre las cosas que le puedo ponderar al presidente Abinader fue que en una parte del discurso llegó a decir el tema de continuidad de Estado. Y usó una frase para decir que él no era como tal para no decir que era continuidad de los otros. O sea, ahí reconoció que su gobierno se destacaba por concluir muchas de las obras. Me parece que fue un ejercicio de mucha prudencia de decir que estaba terminando obras de los demás, cosa que no se hace mucho por estos lares. Y el presidente, me di cuenta que en el discurso de ayer fue tocando varias aristas, inclusive de acciones que son dables de destacar, pero que no los hizo en muchos aspectos, en ocasiones anteriores. Por ejemplo, le cito lo de cultura y lo de deportes, que lo conozco muy bien. Ha habido momentos que teniendo logros que exhibir no se mencionaban por un asunto de ubicación de los temas privilegiados. Entonces, por eso duró 2 horas y pico, haciendo énfasis en 3 horas. Llegó a 3 horas por haciendo énfasis en una serie de rendición de cuentas. Ahora, donde confieso mi emoción, confieso mi aprobación, fue con el tema de Haití. No solamente por el cuadro de energía que mostró la firmeza, sino por la seguridad que habló. Y su convocatoria a un pacto nacional. Porque el tema de Haití no se puede relajar. Y no perdió tiempo para decir que él puede mostrar con hechos que ha sido el que más atención ha dado a ese tema. Pero de ahí yo tomo haber pedido un pacto nacional, un pacto que enfrente ese problema sin politiquería. A veces uno dice los presidentes deben dar sobre la mesa. Y creo que sí, creo que lo hizo, eso fue lo que yo más aplaudí. Yo me siento satisfecho de esa parte, dicho sea de paso, era la que más esperaba. Porque ese tema de Haití viene siendo sometido a esta nación a una presión insoportable, impresionante y abusadora de organismos que muy bien le respondió el presidente Luis Abinader. Las decisiones aquí las tomamos nosotros. O sea, le habló en español con firmeza y con energía. Yo pienso que ahí sacó todos los méritos posibles y recibió el apoyo y el concurso de los presentes. Y por demás, la identificación de una serie de aristas que vinieron a poblarse de contenido de rendición de cuentas. No me dejó de llamar la atención, repitió una novedad que no es la primera vez, pero invitar, como se hace en otros lugares, en otras naciones, a diferentes personas del pueblo, desde pescadores, agricultores, estudiantes, enfermeras, que estuvieron presentes y que le rindió un homenaje pidiendo un aplauso a algunos de ellos y presentándolo. Yo creo que en términos generales, cuando usted pasa balance al discurso, obviamente yo entiendo, celebro que fue una buena pieza, que fue bien pronunciada, que fue casi completa y que en términos generales puede exhibir esos logros, que es cuando le toca. Esas imágenes que están viendo ahí, la solemnidad y todo lo que allí se presentó, fíjense que yo no pierdo tiempo en cualquier tipo de incidente que ocurrió, porque hay gente que lo hacen para eso. No. Yo creo que ayer era un día de la bandera nacional y óigame, yo cuando oigo esos cañonazos, esa rendición de cuentas, ver la clase política, inclusive la clase de oposición que estuvo ahí presente, estuvo en la fila de recibo del presidente de la República, y eso terminar con eso que hizo ahí. Hizo alusión a la victoria, estuvo tan al día el presidente, hizo alusión a la victoria del baloncesto en la noche anterior, que todavía... Se puso un huevo. Sí, porque si que vamos al Mundial, se puso loco. Que vamos a ganar, tú dirías. No, hasta ahí no, clasificamos. Yo creo que él decía, vamos a ganar un juego. Un juego, o 2. Pero el hecho de mencionar, eso paró a la gente ahí, a todos, lo de la oposición y demás, Sí. como lo de Haití. Entonces, hacer ese tipo de referencia, tú te das cuenta
que el presidente Abinader tenía las de control de sus palabras, de sus emociones, de sus gestos, de mirarse a un lado de otro. Y evidentemente vi ayer un presidente Abinader muy firme, muy seguro de sus palabras, para así conseguir y colocar su gestión en una oportuna rendición de cuentas. Lo demás, yo nada más lo completo con, yo vivo en una zona que pude disfrutar el desfile militar. Yo tenía tiempo de no ver, al igual que mis compañeros comentamos antes, de ver un desfile, wow, tan completo. Estaba el profesor que usted entrevistó. Cepeda, sí. Pero una cosa tan estaba don Hipólito Mejía, Y a don Hipólito. Sí, don Hipólito. Y los guardias estaban felices, se ve como que se le ha pasado no solamente la mano, que le ha llegado al bolsillo. Muchos vehículos que lo que me imagino estaban por ahí guardados, los activaron, los pintaron, le pusieron goma, le arreglaron los motores. Hay muchas cosas nuevas. Y además las cosas nuevas. Cuando pasaron los tanques, aquello se vino abajo. Yo no sé si fue el presidente que lo dijo, o fue alguien en el discurso, ¿no? O en el desfile, o alguien hablando después. Pero oí el dato de que es la inversión, que este gobierno ha hecho unas inversiones más grandes que el gobierno alguno haya hecho. El presidente fue el presidente. Y yo lo creo, sí. Pero ven acá. Y mire esa foto, esas imágenes. Entonces yo en mi casa, yo estoy a todos esos aviones, los cazacombates, los tucanos, los helicópteros, yo dije, wow. Y entonces me pasaba el barco de la Armada con la bandera tan grande. Yo creo, sin lugar a duda, que fue uno de sus mejores días, pero yo lo veo desde el punto de vista también de la patria, que fue honrada, que fue, hasta el clima ayudó. El clima se presentó, muchas damas ahí en ese desfile, y en términos generales, ahí está mi ponderación. La valoro y creo que el presidente Abinader se anotó un punto muy a favor en su rendición de cuentas. Bueno, mire, yo creo que el presidente de la República hizo un discurso político, un discurso muy político. En la forma y en el fondo hay cosas que analizar. En la forma creo que hizo un magnífico discurso. Al presidente parece que lo han instruido de manera muy adecuada. Fíjense cómo el presidente movía las manos en los momentos en que se generaban los aplausos, y eso lo combinaba con un poco la entonación para lograr lo que se logró, que sin duda fue un discurso bueno del presidente Luis Abinader, pero esa gesticulación un poco más acentuada que en las oportunidades anteriores, un discurso largo, 2 horas 38 minutos, 80 páginas, es el discurso más largo que ha pronunciado el presidente Abinader. Ayer hay quienes hicieron comparaciones. Yo no estoy tan seguro si es el más largo que se haya pronunciado en el Congreso a propósito de una rendición de memorias, pero sí es uno de los más largos de los últimos tiempos. El doctor Joaquín Balaguer acostumbraba a hacer unos discursos bastante extensos también, pero bien hecho, un discurso bien hecho, un discurso bien escrito, desde el punto de vista de la forma, repito, diría que impecable. Desde el punto de vista del fondo, es un discurso que yo digo es el discurso de las comparaciones. El presidente hablaba de cambiar la opacidad por transparencia, de cambiar el despilfarro por eficiencia, y eso pudiera servir para poder enmarcar el discurso en términos generales. El presidente, en la mayoría de los juicios que emitió, lo hacía para establecer comparación entre lo de antes y lo de ahora, ya sea para el 2011, ya sea para más adelante, pero para hacer comparaciones. Cuando hacía referencia al hecho de que su gobierno no miraba quién inició una obra para terminarla, también estaba haciendo comparaciones. Estaba tratando de establecer que en los gobiernos anteriores se dejaban sin concluir las obras que iniciaba otro, y en cambio él actuaba de manera diferente. Interesante esto último que comentaba Luisina ahora con respecto, y Oscar, con respecto a lo que el presidente decía de la inversión en materia de defensa, de la inversión en materia de seguridad nacional que hacía en las Fuerzas Armadas. Decía el presidente que era la inversión más alta que se había hecho para la adquisición de equipos militares después del retorno de la democracia. Yo digo
que quizás se quedó corto el presidente. Es la inversión más alta que se ha hecho en toda la historia de la República en asuntos militares, porque los equipos que se han adquirido y la inversión que se ha hecho hoy, sin duda que es superior a la que en un momento le correspondió hacer al dictador Trujillo, tratando de preparar el país en términos militares, tratando de dotar al naciente ejército de la República Dominicana del equipamiento que tenía que contar para poder llevar a cabo las tareas que la Constitución Dominicana asigna al ejército de la República. Creo que ciertamente es la inversión más alta que se ha hecho en materia militar en el país. Le ha correspondido hacerla a él, un hombre al que mucha gente, y yo me cuento entre ellos, no le conocía ese detalle, esa atención o esa preocupación por temas militares hasta antes de convertirse en presidente. No era un hombre que hablaba de esos temas, no era un hombre que vivía metido en los cuarteles, ni vivía en reuniones con guardia, por lo menos eso no se conocía. Sin embargo, ha dado una demostración sin algún tipo de duda sobre mejorar la calidad de vida de los militares y de los policías. Ese anuncio que hacía en el día de ayer con respecto a un aumento para las Fuerzas Armadas, con respecto a un aumento para los miembros de la policía, que al término de este año deben tener un salario equivalente, el mínimo, a $500, me pareció un anuncio importante, y lo hacía, decía el presidente de la República, para cumplir con un compromiso de campaña. Creo que la oposición ha reaccionado, y me parece que es la manera de entender cómo viene la política, cómo ya nos adentramos en el tema de la política de manera directa. La forma en que la oposición ha reaccionado al discurso del presidente ha sido virulenta, como tenía que ser por el tema de la política. Repito, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, delicadamente llamando al presidente mentiroso cuando decía que la realidad desmiente al presidente en cada una de las afirmaciones que hacía para tratar de establecer mejoría en las condiciones de vida de los dominicanos, tratando de destruir el discurso del presidente con respecto a el asunto de la inflación y a las comparaciones que el presidente hacía para la adquisición de carne de pollo, por ejemplo, para la adquisición de arroz o de habichuela. El partido Fuerza del Pueblo por igual, los congresistas de la Fuerza del Pueblo leyeron un documento donde atacaron de manera ácida el discurso del presidente, y justamente lo hacían en la misma dirección de la inflación y de los precios hoy de los principales componentes de la canasta básica del país. Creo que en términos generales no dejes al PLD, bueno. Dani, Abel. ¿Decía? No dejes al PLD y a Abel, que también respondieron ayer formalmente. Perfectamente. Ayer vi a Abel vestido distinto, no con la camisa que ha estado haciendo campaña, sino en traje y corbata, respondiendo al discurso del presidente Abinader, y lo hacía en los mismos términos. Parece que el filón o el detalle que la oposición ha determinado que pudiera ser más vulnerable en el inicio de la campaña o en el desarrollo de la campaña, que ya inició hace tiempo por la presidencia de la República o por el control del gobierno, se ha centrado justamente en la parte de la inflación y en lo que tiene que ver con esto, con los precios hoy de los artículos de consumo básico, con los precios de la carne de res, del pollo, del arroz, de la habichuela. Son elementos coincidentes en los tres discursos de los tres principales partidos políticos del país. Es el discurso del PRD, es el discurso del PLD, ayer es el discurso de la Fuerza del Pueblo. O sea, los tres partidos se centraron a atacar la parte de la inflación, la parte de los altos precios de los artículos de consumo básico en la canasta familiar. Me parece que el presidente está claro en que ese es un elemento importante con el que va a tener que lidiar durante el desarrollo de la campaña, y por eso el presidente hacía énfasis en esos elementos, por eso las estadísticas que daba. Hay, por ejemplo, por eso digo que fue un discurso muy político el del presidente. Hay un elemento que el presidente citaba, y es la convocatoria de el Comité de Salario para revisar el asunto de los salarios mínimos en el sector privado, y dice que el gobierno tiene una propuesta de aumentar el salario mínimo a niveles superiores a la inflación que tenemos hoy día.
eso es un asunto político, evidentemente, que yo no estoy tan seguro que pueda hacerse por el hecho de que eso tendrá que ver con la situación particular de las empresas medianas y pequeñas del país, porque no es verdad que si una empresa mediana o pequeña no soporta un aumento por encima del nivel de inflación al salario mínimo, no es verdad que eso se va a producir, a menos que el gobierno quiera el cierre de más del 50% de las empresas pequeñas y medianas que no puedan cumplir con ese requerimiento. O sea, es un asunto complicado en el que el presidente se metió, quizás con la emoción del momento o con la emoción al escribir el discurso, pero es un tema que eso hay que tomarlo con un grano de sal porque no depende de una voluntad del presidente, no depende de una voluntad del gobierno, depende de una realidad que vive la República Dominicana. El discurso creo En que... ese punto, Dani, si me permite, por favor. Sí. El presidente dijo que él convoca al Consejo Nacional de Salario para que discuta un aumento salarial por encima del nivel de inflación. Ahora bien, la ley, el Código Laboral establece que ahora a mitad de año el Consejo Nacional de Salario tiene que ajustar, al menos indexar, la inflación acumulada de los últimos 2 años. Porque cada 2 años el Consejo tiene que ajustar el salario mínimo no sectorizado de los 3 niveles básicos, que son microempresas, micro y pequeña, mediana y grande, a partir de los parámetros que establece la ley. Hizo cada 2 años. El último aumento se hizo en el año 2021, en julio y agosto, y por ley corresponde que ahora, julio y agosto, se produzca un nuevo ajuste de al menos la inflación acumulada del periodo, que anda cercano al 21%. Y eso por ley. Eso no es un asunto que el presidente disponga o no disponga. Cada Tiene que 2 hacerlo, años. sí o sí. No, la ley lo establece, pero nunca ha sido posible y ahora tampoco lo será. Es que no es posible más. No, ni es posible llegar ahí. Es una situación que están discutiendo los empresarios, se están de acuerdo con el aumento. Los representantes de los trabajadores están hablando de un 30%, que era una cuestión que ayer lo reivindicaba, lo retomaba el agente de Botello, de Pedro Botello, en las inmediaciones del Congreso de la República, y ha sido la razón por la que no se ha podido poner de acuerdo la parte patronal, la gente de la Confederación Patronal de la República Dominicana con los representantes de los trabajadores. Yo no creo que sea posible en los niveles, digo, por lo que estoy viendo, ¿verdad? Y porque justamente uno de los temas que ha trabado esto es porque hay el reclamo de las pequeñas y medianas empresas que para poder cumplir con lo que la ley establece tendrían que o hacer despido o tendrían que cerrar. Por eso es un asunto de realidad. Vamos a ver qué ocurre entre lo que la ley manda y lo que es posible. O sea, no es la primera vez que la ley manda cosas que después determinamos que no es posible llegar a esos niveles. Creo que es una parte que habremos de ver. No falta mucho para que veamos si es posible hacerlo como la ley manda, como el presidente quiere. Pero yo quiero dos datos, decir... dos datos puntuales para no dejarlo en el aire. Siempre piden más las centrales de lo que la inflación entiende acumulada. Sí. Y siempre... Porque hay que negociar después de... Y siempre los patronos están dispuestos a dar la inflación acumulada. Pero recordando, claro, que la inflación tiene muchos años controlada. La inflación acumulada siempre era 7, 8, 9, 10 en 2 años. Este año es diferente y posiblemente esos escenarios que tú planteas tengan un espacio diferente de discusión. Mire, yo quiero citar para que veamos cómo son las cosas, ¿verdad? Porque la oposición ha hecho su trabajo y no había que esperar que fuera diferente. El presidente ha hecho su mejor esfuerzo para pintar un escenario de entusiasmo y yo soy de los que cree que el país va bien. Claro, yo quisiera que la gasolina estuviera un poco más barata, yo quisiera que cuando vayamos al supermercado los precios sean distintos, es lo que uno quisiera, es lo que uno aspira para que el dinero le rinda, ¿verdad? Pero hay situaciones, el presidente trató, y creo que lo hizo, de describir la situación que tenemos hoy día, lo que el gobierno ha estado empujando. Habló, por ejemplo, en ese contexto que yo cito del discurso de las comparaciones de lo que ha significado para reducir la deuda de 61 a 59%, una tarea que se atribuye dentro de la gestión suya del manejo de la economía. Y digo, cada uno lo verá desde su punto de vista. La oposición ha sido bastante dura tratando de demoler el discurso del presidente. Sin embargo, yo quiero citar 2 figuras importantes del sector empresarial que la prensa los trae dentro de las reacciones que busco ayer al discurso del presidente de la República en diferentes sectores. Estoy refiriéndome al caso de Manuel Corripio, que es ejecutivo del Grupo Corripio, quizás después de don Pepín el principal ejecutivo del Grupo Corripio, y Fernando Jasuri de Capcana.
ambos han valorado muy positivo el discurso del presidente. En el caso concreto de Manuel Corripio, habla de que las cifras del presidente son cifras que están recogidas en la realidad de lo que está aconteciendo en la economía dominicana hoy día. Es decir, distante de lo que la oposición puede plantear, estos dos hombres que son hombres de negocio, que son hombres de empresa, entienden que el discurso del presidente es un discurso bastante aterrizado y que recoge de manera adecuada lo que se está manifestando en la economía de hoy. Y cito esto para que veamos que las cosas es de acuerdo al color con que usted las quiera mirar. Exacto. Bueno, son mentiras el discurso del presidente para la oposición. ¿Es mentira que tenemos precios controlados o es mentira que el poder adquisitivo no se ha devaluado tanto? ¿Es mentira que el peso se ha apreciado? Creo que el presidente hablaba de un 2% en la apreciación del peso con respecto al dólar. ¿Eso es mentira? Bueno, es mentira para los políticos de la oposición, pero para estos empresarios que hacen de negocio, que viven de hacer negocio permanentemente, generando empleos y riqueza para el país, para estos dos empresarios en particular que fueron entrevistados ayer, lo que el presidente dice se acoge perfectamente a la realidad del país hoy. Bueno, sin duda es que un Luis Abinader totalmente diferente a su primer discurso, ¿no? Ahora con una seguridad y un dominio escénico totalmente controlado, contrario a lo que veíamos en su primer discurso, y es normal, por la experiencia. No es lo mismo un año que 2 años y medio o 3 años. Sin duda que se aprende, se manejan muchos, desde, como usted decía, el movimiento de las manos hasta el tono y la inflexión de la voz, pues se aprende y veíamos ayer un Luis Abinader, un presidente mucho más seguro, y con un dominio escénico del escenario, ¿no? En este caso, la Asamblea Nacional. Quiero referirme a 2 puntos específicos. El tema de la inflación, no sé qué tan inteligente fue incluir ese tema en el discurso. Un tema que, si bien muchos dicen que une a la oposición, no creo, para mí no es el factor más importante, sino que la población sabe que los productos de la canasta familiar están más caros que en el año 2019 o el 2022 o el 2021, que son los años más recientes, no el 2011. Bueno, hacer una comparación con el año 2011, a la población eso no le gusta, porque entienden que no los están aterrizando en la realidad. La realidad es que los productos de la canasta familiar, y todo el que va al mercado o al supermercado sabe que están más caros que hace un año o que hace 2 años. Que sea la culpa de este gobierno, del presidente Luis Abinader, bueno, no lo creo. No pasa exclusivamente solo en nuestro país, solo hay que ver el escenario internacional, pero de que están más caras las cosas, están más costosas. Refería hace unos días aquí que el arenque, por ejemplo, que antes de hecho se cocinaba escondido porque nadie compraba eso, o era algo que simulaba o indicaba pobreza en el hogar, el hogar donde se cocinaba, pero es muy rico. Ahora usted comprarlo en el supermercado fácilmente, 1 libra o menos de 1 libra le cuesta 400 o 450 pesos, visto en el supermercado, o sea, no inventado. Entonces la gente, ese tema quizá a la gente le irrita un poco. No creo que haya sido buena la estrategia, o sea, de tomarlo como un tema para hacer referencia de manera directa en el discurso. No creo que haya sido un punto importante ese tema de la inflación, que es una realidad. Él se refirió de manera directa al tema de San Juan, a la provincia. Hablaba del proyecto San Juan. Creo que es coherente el presidente cuando vuelve sobre el tema, porque había declarado cuando llegó al gobierno en emergencia la provincia. No creo que haya sido necesario en ese momento, pero bueno, el gobierno declaró de emergencia a San Juan. Entonces, ahora se refería el presidente a la producción agrícola de San Juan. Llamaba a los productores no solo a enfocarse en el tema de la siembra de habichuelas, y se refería al tema de la producción de tabaco, que está teniendo un gran auge allá en la provincia. En las matas de Farfán hay muchas personas, muchos empresarios sembrando tabaco, pero recordarle al presidente, o sea, que la política agropecuaria la define el gobierno, no deberían hacerlo los productores de manera particular o individual, debe trazarse una línea de qué se necesita que se siembre. O sea, es cierto,
Los productores sanjuaneros no solo deben enfocarse en la siembra de habichuelas, la tierra a veces hasta se cansa de un mismo producto, pero esa política debe trazarla el gobierno en orientación a los productores de San Juan o de cualquier punto del país. Hablo en este punto porque él fue muy directo con San Juan y se enfocó en vuelve sobre el tema, y creo que es importante para la provincia que el presidente esté pendiente de qué sucede allí, de qué quieren los agricultores, de qué hay que sembrar. Nosotros somos el primer país exportador de tabaco en el mundo, entonces, pero hay que delimitar las políticas agropecuarias. Eso le corresponde al Ministerio de Agricultura. Deben hacerlo para orientar a los productores y no dejarlos que ellos siembren. No, bueno, se siembra siempre arroz, pero hay que ver qué está siendo efectiva la producción, qué otros productos pueden sembrarse que no lo estamos haciendo y que dejarían más beneficio a esos productores. En sentido general, creo que fue un gran discurso. La oposición siempre va a pasar lo mismo, como hacía el PRM antes, de decir lo que dice la oposición, que le toca hacer oposición en el día de hoy. O sea, son temas repetitivos que no asombran, pero me refiero a estos dos puntos porque los considero importantes. O sea, que a la gente de San Juan, a los que tienen tierra, que vean el interés del presidente y de estos empresarios que andan buscando terrenos para sembrar tabaco en la región, y que ya hay tabaco ya de la región, hay tabaco de San Juan vendiéndose y exportándose y vendiéndose allá en la provincia. Mira, sobre algo que tú señalas, Johanna, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y un poco utilizo una frase que Dani utilizó hace un momento. Siendo este un discurso de las comparaciones, yo creo que el presidente Abinader, cuando va a comparar o cuando vaya a comparar el tema de la inflación y los altos precios de la canasta básica, no debe irse al pasado dominicano, sino a la región. Establecer un problema global. ¿Cómo lo hemos manejado nosotros? ¿Cómo lo han manejado entonces otros países? ¿Y cuál es el resultado en otros países? Porque eso que tú señalas es así. O sea, no hay forma humana de tú con un dato, al 2011, desmentir una realidad. La gente está comprando más caro en el supermercado, en el colmado, en los mercados. Todo se ha encarecido. Es producto, como tú bien señalabas, del gobierno. No todo, muy por el contrario. Yo creo que el gobierno ha estado de forma medianamente eficiente el tema de la inflación general. Ha manejado mejor económicamente el asunto, lo ha llevado, incluso mejor que la FED. Aquí se está manejando el Banco Central en materia de interés e inflación, y ha controlado la situación, que es un problema global y que es el resultado de los incentivos macroeconómicos que se dieron en la pandemia y pospandemia para que las economías del mundo no colapsaran. Bueno, eso tiene un costo que se está pagando en inflación. Y ha habido un proceso de manejo en todos los países del mundo. ¿República Dominicana lo ha manejado bien en comparación con los otros? Yo creo que sí. Hay quien lo ha manejado mejor, pero hay quien lo ha manejado también manifiestamente peor. Nosotros lo hemos manejado relativamente bien, pero hay un impacto en los precios de los alimentos básicos, la canasta básica de la gente. En todas partes del mundo, sí, pero aquí no importa. Entonces, que el presidente va a comparar con el pasado, no importa si el 11, el 19, el 21, no le va bien en ese ambiente. Ahí no le va a ir bien. Él tiene otros lugares en los cuales él puede compararse y le puede ir mejor. Ahí que se compare con los pares de la región, pero no con el pasado, porque ahí la gente no entiende eso. De que índice de pollo, que el 11, que la gente no sabe eso que dice Johanna, que el arenque pagaba 200, pagó 400. Sí. Que la libra de aceite la pagaba a 25, ahora la pago a 50. El huevo, por ejemplo. El huevo, que lo compraba a 5, no lo compro a 10. Pero, ¿me entiendes? Entonces hay una realidad que trasciende cualquier retórica. Y ahí el presidente lo que tiene que hablar de eso que Dani decía, aumento salario, vamos a ver qué hacemos, vamos a manejar por aquí, por allá. Pero la comparación pierde, no le conviene. De hecho, hay un diario que trae un reporte de entrevistas así en los barrios, y lo que reportaron es, sí, está bien, pero se refirieron exactamente eso, a la seguridad y el tema de los precios, sí, que están más caros. Eso es innegable. Sobre todo el elemento de la canasta básica. Miren, cosas que uno no necesariamente pensó que se iban a tocar ayer. Estoy entre los que no sorprendido, pero saco como balance, porque todos los ministerios recibieron sus pruebas, sus detalles, y miren lo que me refiero.
Yo pensaba que ya estaba para el olvido, estaba en archivo el tema de la carretera del Ámbar. Bueno. Don Freddy, que usted no habla de eso, y el presidente dijo que en 45 días se lanza la licitación Eso fue la primera obra que y que anunció no tendrá llegó al poder. peaje sombra. Tengo que verlo. Entonces, número uno, de lo que yo vi ayer Tranquilo, de detalle. esperando a ver. Interesantísimo y para aplaudir. Cuando sacó de la chistera el tema de los arroceros, que aunque eso es para el 25, le dio garantía a los arroceros de un tema que viene ahí desarrollándose con mucha preocupación y la creación de una comisión para ir trabajando este tema de los arroceros por el tema de Erecafta. Lo de la eficiencia y asumirlo de Punta Catalina, que ustedes lo citaron, Sí. y presentarlo como una empresa de capital público ya y su nivel de eficiencia. Presentar los consultores del tema de... Fue guapo el tema de la policía. Ahí estaba Vila, el Ahí español. estaba Vila, más Buquien asustado. No, yo no sé. y yo dije, o sea... Valiente el presidente. Exactamente. Hay vaina que yo no entendí. Y lo llevó y lo presentó. Un funcionario de esos chiquitos que no se ven, Alice, chiquito. no, es Garceli, el de los comedores económicos. Ese baraonero salió ayer, yo me imagino que ni durmió de lo feliz que estaba. Oh, yeah. Por el tema de la cosa. Sí, la cocina y los ministros, comedores. evidentemente, muchos de ellos fueron citados. Samuel Pereira estaba, nada más, Feliz, nada más le Samuel. faltaba por esas ponderaciones. Y Aguilera. Y Aguilera, esas dos instituciones, porque ya los ministerios que lo fue citando y se veían sus logros y salían en pantalla, evidentemente eran ministros que esa era la tradicional rendición de cuentas. De manera que veo aquí esto de lo de Monte Grande. Yo vi las imágenes que presentaron mientras el presidente daba el discurso. Él citó que está en un 92%. Bueno, si está en un 92% y yo vi la edificación y como tal, evidentemente que este año se va a inaugurar. Olmedo. No, él le puso fecha, lo dijo en julio. Él lo repitió, lo dijo antes, el día después que él lo dijo aquí, el fin de semana que fue la presa, Olmedo Cabe estuvo aquí Sí. y explicó ese 92. Lo explicó. O sea, es el 92, pero no es el 92, es obra gris, Sí. es obra física. O sea, eso es el año que viene, si llueve mucho, vamos a ver ya el embalse funcionando. Y aclaró, el llenado del embalse dura 6 meses. Si llueve. Sí, llueve. Y entonces falta todo. Ahora que están diseñando los canales, ahora que están estableciendo los mecanismos para la generación, o sea, ahí falta mucho. Él seleccionaron lo que le convenía. En la parte del Ámbar, esa carretera no hay un estudio. No, él anunció que estaba listo ya. No hay un estudio que le dé viabilidad económica sin un peaje sombra. Y nadie mete un peso del sector privado en una obra así si no hay una garantía de algún modelo. Él dijo que va a generar un modelo innovador de financiación. Yo me voy a sentar Sin a peaje verlo. sombra. Porque ojalá si lo encuentran, seremos un modelo en el mundo. El peaje sombra, que aquí se demonizó, y el presidente todavía ayer cometió el error de continuar demonizándolo, es un modelo establecido en toda parte del mundo. Otra cosa es que en la carretera de Samaná, me refiero en toda parte del mundo para concesiones viales de esta naturaleza, o alianzas público-privadas de esta naturaleza. Otra cosa es que en la carretera de Samaná se establecieran unos patrones de tránsito que iban a superar la autopista Duarte, algo que no ha pasado, y se financiaran de una forma realmente onerosa, con unos intereses que en ese momento no eran convenientes y que luego no se refinanciaron. Ahora, el peaje sombra como figura no es no es algo proscrito, muy por el contrario. Ahora me voy a sentar a ver esa parte, qué es lo que van a inventarse. Y con relación a la seguridad ciudadana, yo no sé si el presidente fue guapo o temerario, pero yo no creo que ahí sea de las cosas que él mejor... Yo creo que se hubiera quedado mejor en la condición de los policías, que es verdad, que eso que Sí, decía que le Dani, aumentó dijo el ayer, sueldo. le ha aumentado el sueldo, Sí. hizo una promesa de $500, la quiere cumplir, ojalá que lo haga. Están bien atendidos los policías, yo lo vi en el desfile ayer, están bien avituallamiento, están bien de avituallamiento. Y tienen varios beneficios colaterales. Un paréntesis, no sé qué hacen los linces además de acrobacia. Ayer fue acrobacia nada más. Voy a explicarme qué hacen los linces, hacen acróbatas. Entonces, pero el tema de la reforma policial y Pepe Vila ahí, 3 gente que no sabe de policía más que yo, no sé, no creo que ese sea el camino, pero
El presidente ha elegido eso y lo respeto, pero no me parece una temeridad poner eso como Pero un logro. además la gente percibe que la reforma policial no ha avanzado una pulgada. ¡Una pulgada! Él decía lo que es verdad, y yo creo que se está haciendo algo en materia de educación. Y es verdad que están formando mejor los policías, y es verdad que Roberto Santana está trabajando un currículum en la policía que es bueno, y hay avances en la formación policial, y es verdad que no se cambia en 18 meses lo que tiene 80 años. Todo eso es verdad. Eso es verdad. Yo simplemente creo que en la policía hay unos malestares que están impidiendo que esa reforma avance más por la gente que él tenía ahí arriba. Es lo que me refiero. O sea, y a empoderar más a parte de la gente que estaba ahí frente a la misma policía no le va a ayudar a desbloquear algunos aspectos de la reforma que están bloqueados al día de hoy por la propia resistencia de la policía a trabajar con gente que no lo está tratando bien a la policía. Pues miren, a propósito... Y tú no puedes avanzar en una reforma policial si tú no cuentas con la plana mayor de esa policía, con la jefatura. Sí. Y yo creo A que muchos de ellos propósito- están dispuestos a ayudar, pero se han encontrado con trabas como consecuencia de temperamento, de personalidades, de actitudes que no son las más correctas. Y el presidente pone a esa gente ahí como un ejemplo. En vez de ponerme al jefe, por ejemplo, o a una comisión de policía, que empoderar un poco más el uniforme, ¿me entiendes? No fue tal vez la mejor. Por eso es una temeridad, porque no sé hasta qué punto él sabe esto que estoy diciendo. Si no tiene un par de policías amigos que le digan, mire, presidente, la cosa no anda bien por esto, por aquello. ¿Se entiende? Pero yo creo que en referencia a eso, no es que la reforma que esté encaminando esté todo mal. Yo creo, y lo he dicho, que aspectos de esa reforma yo la apoyo y creo que son buenos. Y por el camino que se está tomando podemos tener avances. En un periodo relativamente corto, no inmediato, pero relativamente corto. Ahora tiene que resolver otros aspectos de gente que le ha dado mando cuando debió dejarlo como asesores. Y han tenido mando ahí que tú lo ves, me cuentan que la policía manda más que nadie. O sea, que pisan más duro que todo el mundo. Y si son civiles, son civiles. Y ven con indiferencia a los demás. Y con desprecio. Sí. Con desprecio. Bueno, en Usted tiene algún un uniforme momento- ahí, de entrada es un ladrón. En algún momento conoceremos más sobre eso, pero hay muchos rumores sobre la manera inadecuada en que se están manejando cosas desde la consultoría o la dirección de la Policía Nacional. El comisionado. Hay temas con el comisionado, hay temas con personas vinculadas, con damas vinculadas al comisionado. Es un asunto que va a trascender en cualquier momento y que el país se va a llenar de mucha vergüenza. Pero bueno, eso llegará a su tiempo. Creo que la policía necesita ser empoderada. Eso que tú dices, Oscar, es un discurso que yo tengo. El director general de la policía y los policías deben sentirse empoderados y deben sentir orgullo. No puede ser que un civil cualquiera, dominicano o extranjero, llegue a maltratar a la oficialidad que durante tantos años ha estado formándose y aportando para la policía. Eso no puede ser. Y eso ocurre penosamente. Por eso digo, en algún momento eso va a explotar. Ayer me extrañó ver el listado de hoy donde están un grupo de oficiales puestos en retiro, incluyendo al cardenal López Rodríguez, que le ponen en situación de retiro por antigüedad en el servicio. Cuando leí el listado esta mañana, estaba buscando el nombre de Juan Jerónimo Bravo Pérez, que si no ha salido, y no ha salido porque vi esta mañana, anoche los decretos, y lo vi esta mañana publicado en la prensa, no salió, pero eso se está esperando por hora. Lo de la policía no ha salido, Dani, ninguno. Ah, bueno, debe ser, sí, es cierto, la policía, Que no hay, estamos hablando del ejército y de la Fuerza Aérea, creo. Lo de la policía no ha salido, pero se está esperando por hora la puesta en retiro del general Juan Jerónimo Brown Pérez a partir de aquel incidente en el que él discutía con Pepe Vila, que es el comisionado para la reforma de la policía por el tema del software. Eso se espera que ocurra, se esperaba ayer, 27 de febrero, es la información que yo tenía, pero es un asunto que hay que tratar con mucha delicadeza, lo de la policía y lo de la seguridad ciudadana, a partir de lo que nosotros presentamos la semana pasada. El tema de más preocupación para los dominicanos hoy día es el tema de la inseguridad. Y si ese es el tema que más preocupa a los dominicanos por encima del resto de los temas, pues claro que el presidente del gobierno tiene que prestarle la mayor atención. Si no ha funcionado el tema de la reforma, eso hay que reorientarlo, porque evidentemente que la gente quiere una policía más cercana, la gente quiere una policía que le inspire mucho más respeto, la gente quiere una policía que esté más en sintonía con lo que la población quiere, que es sentirse cuidada, sentirse protegida.
Eso hay que trabajarlo. Coincido con el presidente de que es un asunto de 80 años que no se puede resolver de un día para otro. Eso toma tiempo. Ahora, en el tiempo que toma, y ahí coincido con una observación que hacía Servio Tulio Castaño Guzmán el día pasado, que ha estado trabajando el tema. Él dice, la policía hay que reformarla desde la propia policía. Es una observación sumamente interesante. Y la policía sabe cómo hacerlo. Quieren empoderarse, quiere que le den el poder, quiere que le den el control, pero yo soy de los que cree que si no dejamos que la policía participe de manera mucho más protagónica en ese proceso, eso no va a funcionar nunca. Es una visión pesimista, una conclusión pesimista, pero es lo que entiendo. Es lo que entiendo, que al final, después de mucho esfuerzo, puede que no tengamos resultados, y es innegable que el gobierno y que el presidente ha puesto el mayor empeño de los últimos años por mejorar las condiciones de vida de los policías. Eso que anunció ayer, eso que está ocurriendo con las facilidades para tener en la policía un seguro adecuado, un seguro mejor que el mejor que puede tener cualquier institución pública. Eso es verdad, eso opera. Que al cierre del año, que en el último trimestre del año 2023, los policías tengan un salario mínimo de $500, que fue una oferta de campaña, eso habla bien del esfuerzo del gobierno, que estemos tratando, como se está, de mejorar las condiciones, la formación del agente de la policía que va a trabajar en las calles, que va a compartir con la gente, a cumplir con esa tarea fundamental de proteger vidas, bienes y propiedades. El policía es a quien le corresponde, como digo yo siempre, lidiar con la parte más dañada de la población, y tiene que tener una preparación adecuada, y eso se está trabajando. Eso es bueno, todo eso funciona, pero no se puede ignorar al policía en la toma de decisión para transformar el cuerpo policial, porque eso no va a dar resultado si no se toma en cuenta a la experiencia del policía. Es muy cómodo darle una cátedra a los policías. El que sale a la calle es el policía, el que brega con la gente es el policía. Ese es el que sabe los momentos que se le presenta cuando tiene que participar, como ayer, para tratar de disolver un tema con la gente de Pedro Botello, que quería entorpecer el equipo, la cápsula presidencial que iba al Congreso de la República. Algo que la prensa ha comentado de manera, creo que un poco tímida. Pero Pedro traicionó al grupo. O sea, Pedro dejó al grupo solo, que él llevó, y fue a abrazar al presidente cuando llegó cuando llegó al Congreso. Pero mire, hubo un tema también con la seguridad del presidente. Si ustedes saben que el presidente llegó tarde, llegó 10, 12 minutos después, siempre llega temprano el presidente, de hecho antes, y llegó 10 o 12 minutos después. No sé, creo que falló la seguridad del presidente revisando la ruta que tenía programada. No sé si no revisaron o no sabían que estaba esta situación de esa manifestación, pero Pedro dejó el grupo con piedra en manos y se fue a abrazar al presidente cuando llegó al Congreso. No, porque Pedro tenía que estar en la línea de recibo. Pedro Botello estaba en la comisión de congresistas que estaba en el Congreso, en la línea de recibo, para darle los saludos, la bienvenida al jefe del Estado. Él estaba ahí con su casco amarillo, pero estaba ahí donde tenía que estar. Los seguidores suyos estaban. Su reelección, Botello, con eso. Y la tiene segura, quiero decirle, conozco encuestas donde Pedro Botello sale en primer lugar allá, en Romana. La tiene segura. Su porquería de diputado. La tiene segura. Ahora bien, en cualquier país del mundo, esas cosas de los jefes de Estado se respetan, esas rutas se cubren, claro, se blindan. Hay de aquel, yo recuerdo, he contado aquí una experiencia que viví en Francia, en una de las cumbres esta del presidente a la que yo he participado, en un momento en que a la cápsula de un presidente invitado, ni siquiera era el presidente de Francia, trató un intruso de ponérsele, quizás sin darse cuenta, la cápsula del presidente, casi arrolla el carro que se le metió en medio y casi matan al conductor. Con eso no se juega. Es un asunto de seguridad del Estado con lo que no se puede jugar. Y a mí me sorprendió eso que observa Giovanni ayer en la caravana del presidente, en la cápsula del presidente. El presidente no puede ser impedido, no puede ser obstaculizado de ir a un sitio donde se tiene que trasladar el presidente. Digamos que por un asunto elemental que establece la Constitución, la libertad de tránsito, nadie le puede impedir cruzar por donde usted tiene que cruzar. Las vías son públicas, las vías deben estar despejadas para la circulación de cualquier ciudadano. Usted puede hacer una manifestación, eso no se le prohíbe,
pero también usted tiene que respetar el derecho del otro. Pero cuando ese otro es el presidente de la República, al que usted le está impidiendo el acceso a una zona donde usted sabe que tiene que ir el presidente, porque es 27 de febrero, tiene que comparecer ante el Congreso, eso no tiene explicación. Yo creo que a partir de lo que ocurrió ayer, que son de las lecturas que no se han hecho, por lo menos no he visto, ese equipo que tiene que ver con la ruta del presidente de la República tiene que ser revisado, o el esquema de trabajo tiene que ser cambiado, porque no es posible que eso ocurra. Además, no eran gente invisible, esa gente estaban vestidos de amarillo, todos los medios, nosotros que estábamos transmitiendo desde temprano en la mañana lo que estaba ocurriendo en los alrededores del Congreso, en el Congreso mismo, nosotros estábamos contando lo que estaba ocurriendo, es decir, no fue que de sorpresa llegaron ahí, estaban apostados ahí temprano, todo el mundo le vio. Ahora, cuando llegó el equipo contrario, el equipo que quiere 4 años más, el equipo de la reelección, algo curioso que pasó, que yo observé en la transmisión nuestra ayer, resulta que un diputado de la oposición llegó a acompañar el grupo de Botello para decir que qué era lo que estaba ocurriendo, por qué querían agredir el grupo, si eso lo habían hecho incluso también en el gobierno de Danilo Medina. Pero cuando el diputado se percató que estaban llegando un grupo de oficialistas al lado donde él estaba hablando, el hombre se fue disimuladamente yendo, hasta que se corrió de la cámara y se salió y dejó de hablar. Para que ustedes vean cómo ocurren las cosas, porque temía que se produjera lo que finalmente se produjo, un enfrentamiento entre gente que quiere 4 años más y el enfrentamiento de la gente de Pedro Botello que quería entorpecer. Tenemos que irnos ya a publicidad, regresamos en breve.